El diluvio fue un evento mundial, no algo que afectó solamente la zona de Palestina, las tierras bíblicas, sino que la Biblia es clara y dice que toda la tierra quedó bajo el agua. En este video vamos a analizar Génesis capítulo 7 a la luz de toda la palabra de Dios, a la luz de toda la Biblia. Pero lo interesante y que vamos a ver en este video es cómo el Nuevo Testamento asocia el diluvio con el bautismo. Y vemos que la historia del diluvio que se encuentra en Génesis capítulo 7 se encuentra dentro de la historia de Noé, que abarca de los capítulos 6, versículo 9, hasta el capítulo 9, versículo 29. En el capítulo 6 de Génesis se nos recuerda que la humanidad y el mundo entero estaba corrompido por causa de la maldad del hombre. Y por causa de eso Dios decide destruir toda vida sobre la tierra, conservando solamente a Noé, a quien Dios llama para que construya el arca. Y este capítulo, el capítulo 7, se centra ahora en el juicio de Dios, en el diluvio. Y yendo al capítulo 7 del libro de Génesis, vemos que el tema principal aquí es el diluvio universal. Y lo podemos dividir de la siguiente manera. En los primeros versículos vemos la palabra de Yahvé o la palabra del Señor a Noé. Luego, Noé confiando y obedeciendo la palabra de Dios del versículo 5 al 10. Y a continuación de los versículos 11 al 6 se nos indica el inicio del diluvio. Y finalmente, la última parte del capítulo 7 nos habla de la magnitud del diluvio de los versículos 17 al 24. La primera parte del capítulo 7 inicia con las siguientes palabras. Luego dijo Yahvé a Noé, entra tú y toda tu familia en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal puro tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son puros, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. La maldad era tanta en la tierra que los únicos creyentes que aún permanecían eran Noé y su familia. Y Noé era considerado justo delante de Dios por la fe. Así lo interpreta el Nuevo Testamento, como leemos en Hebreos 11, versículo 7. Por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y aquí en los versículos 2 y 3 se divide a los animales en dos grupos. Por un lado, los puros y por otro lado, los impuros. De los animales puros debía llevar 7 parejas y de los animales impuros 2 parejas de cada especie. ¿Pero qué es eso de los animales puros e impuros? En la ley, Dios determina específicamente cuáles son los animales puros e impuros en Levítico 11. Pero la distinción entre puro e impuro ya era conocida evidentemente por Noé, como leemos aquí. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que los animales puros eran utilizados para los sacrificios, o sea, para el culto del pueblo de Dios. Y el versículo 4 nos habla de los días del diluvio, 40 días y 40 noches. Y aquí aparece por primera vez el número 40, que es muy significativo dentro de la palabra de Dios. 40 días y 40 noches estuvo Moisés en presencia de Dios en el monte Sinaí. Como leemos en Éxodo 24:18, 40 años peregrinó el pueblo en el desierto, como leemos en Números 14:33. 40 días estuvo Cristo ayunando en el desierto. Aprendemos esto en el Nuevo Testamento, en Mateo 4:2. El número 40 entonces en la Biblia se asocia a un tiempo de pruebas o un tiempo de dificultades que tiene que atravesar el pueblo de Dios. A continuación de los versículos 5 al 10 vemos cómo Noé confió en la palabra de Dios. Dice así: E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Yahvé. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca,
y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios, de los animales que no eran limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El versículo 5 dice: e hizo Noé conforme a todo lo que Dios mandó. Este versículo es prácticamente idéntico al versículo final del capítulo 6, 6:22. Allí también se afirma que Noé hizo todo tal como Dios mandó cuando el Señor mandó construir el arca. Algo notorio en esta narración o esta historia es cómo el autor del libro de Génesis no coloca su foco en Noé, en el detalle de la construcción del arca, sino en Dios y la acción que hace Dios y cómo sí Dios utiliza a Noé como su instrumento, pero cómo Dios actúa, cuida y preserva de Noé y su familia, y por otro lado el juicio de Dios a través de este evento catastrófico que fue el diluvio. Y algo que vemos también aquí es cómo los animales cooperaron en entrar al arca. No es algo que Noé tuvo que hacer a la fuerza ni contar con habilidades especiales, sino que Dios proveyó para que los animales suban al arca. Todo esto sucede en respuesta a la palabra de Dios. Y en el versículo 10 se nos dice que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y aquí se cumple la palabra de juicio y salvación. Se estima que desde el llamado de Dios a construir el arca hasta el diluvio pasaron entre 50 a 80 años. Y Dios cumplió su palabra de juicio y salvación a la familia de Noé como lo había anunciado en Génesis 6, 17, 18. Allí Dios había prometido: yo voy a traer sobre la tierra un diluvio y destruiré a todo ser bajo el cielo en que haya hálito de vida. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto, y tú entrarás en el arca, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y en los versículos 11 al 6 se nos detalla el inicio del diluvio, y dice así: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé, y Sem, y Cam, y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos, y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron, pues, con Noé al arca, de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Yahvé le cerró la puerta. El versículo 11 nos presenta el diluvio como algo grandioso, algo fuera de lo común, ya que dice que fueron abiertas todas las fuentes de los abismos y también las compuertas de los cielos. Esto habla de una gran inundación que vino sobre la tierra. Estas palabras describen que fue un evento tremendo, un cataclismo, como describe la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, algo de magnitudes catastróficas. Las aguas del juicio inundaron la tierra completamente por 40 días, eliminando toda vida de la tierra. De esto se vuelve a hablar en el versículo 19 al 23. Las aguas permanecieron sobre la tierra por 150 días. Estos son 5 meses de inundación absoluta en toda la tierra. Y en el versículo 16 vemos que cuando Noé y su familia y los animales estaban dentro del arca, el Señor les cerró la puerta. Este fue un acto de misericordia en medio del juicio. Muestra el amor de Dios por Noé y por toda la creación. Esto suena paradójico. Dios cuidando a Noé, a su familia y los animales de sí mismo y de su juicio sobre la creación corrompida. Y lo mismo sucede en la cruz, donde Dios por medio de sí mismo nos protege del juicio eterno. Estas acciones de Dios nos impulsan y nos motivan a nosotros a confiar en su cuidado y en su misericordia.
Y hoy nosotros como sus hijos, como los creyentes, podemos confiar en que en medio de tanta maldad y corrupción, nosotros contamos con el cuidado de Dios. De esto nos habla también el apóstol Pedro en su carta. Primera Pedro 5:7 dice así: descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y en los versículos del 17 al 24 se nos habla acerca de la magnitud del diluvio. Dice así: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos. 7 metros más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, y todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. El versículo 18 nos cuenta que el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Y es aquí donde vemos cómo el Nuevo Testamento asocia a las aguas del bautismo con las aguas del diluvio. Las aguas del juicio para el mundo fueron aguas de salvación para Noé y su familia. El apóstol Pedro usa el diluvio para compararlo con el bautismo. Leemos lo siguiente en 1 Pedro 3, 18 al 22. Escrito está: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por el agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así como Noé y su familia fueron salvados mientras que todos murieron, así también nosotros somos preservados a través de las aguas del santo bautismo, mientras todos serán condenados por su incredulidad, ya que a través de las aguas del bautismo somos miembros de la Iglesia y del cuerpo del Cristo. Pero debemos tener presente que el poder del bautismo no reside en el agua, sino en la palabra de Dios y las promesas asociadas al bautismo. Como leemos en Juan 3, 5, 6, allí el Señor nos dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Y también Cristo dice en Marcos 16, 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gracias a Dios entonces nosotros hoy pertenecemos a su iglesia por esas preciosas promesas de la palabra de Dios. Y por la fe, al igual que el creyente Noé, nosotros seremos salvos del juicio de Dios. Espero que esta explicación de la historia del diluvio haya sido de bendición para tu vida. Te recordamos también que en la descripción del video dejamos un enlace con el material que estuvimos trabajando aquí para que lo puedan descargar. Que Dios te bendiga.